Voy a compartir entonces la pantalla. Amén. Ahí. Bien. Ahí están viendo entonces. Están viendo la presentación. La clase número 5. Voy a bajar todos los volúmenes. Ahí sí. Clase número 5, religiones comparadas. Vamos a ver entonces en la materia que hoy nos corresponde. Y luego aquí, un segundo. Bien, hoy nos corresponde revisar la materia sobre el mormonismo y los testigos de Jehová, de acuerdo a la planificación de la clase de la materia. Hoy día vamos a estudiar sobre estos dos ramas o religiones, ya para saber cuáles son sus creencias, sus principales creencias y cuáles son sus formas que tienen ya. Contarles entonces que el mormonismo es un movimiento religioso que se autodenominan cristianos, ¿ya? Al igual que los testigos de Jehová, ellos se denominan cristianos también, entonces, pero es un movimiento religioso que se basa en las enseñanzas, principalmente el mormonismo de José Smith, ¿ya? Quien fundó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en el año 1830 y en Estados Unidos. Sus creyentes, comúnmente llamados mormones, siguen tanto la Biblia como otros textos sagrados. La verdad es que si bien consideran la Biblia, sus textos sagrados son más importantes para ellos, sobre todo el libro del Mormón. Para nosotros el mormonismo o los mormones son claramente una secta falsa. Ellos se hacen llamar cristianos, promueven ciertas enseñanzas bíblicas, pero de una manera que resultan contrarias a todo lo que es nuestra doctrina como cristianos. Ya se autodenominaron la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y como mencionaba ahí, su fundador fue José Smith, eh, y una de las principales razones por las que nace o se inicia el mormonismo o comienza este movimiento es porque José Smith observó las diferentes denominaciones cristianas que existían en su tiempo, ¿ya? Y él concluyó que no estaban en lo correcto, de acuerdo a su interpretación de la Biblia, ¿ya? Entonces, motivado por esto, Smith quiso descubrir lo que denominó la religión correcta. Ya en el año 1820, José Smith se fue al bosque a orar para pedirle sabiduría a Dios. Y según el mormonismo, lo que ellos profesan, Dios se le apareció a Smith y le dijo que no se uniera a ninguna de las denominaciones cristianas porque todas eran corruptas y estaban, como le digo, en todo lo incorrecto. Y algunos años después, en el año 1823, el 21 de septiembre, tenía 17 años Smith, y él menciona que se le apareció este supuesto ángel llamado Moroni, o Moroni, no sé, y le dijo que había sido elegido para traducir el libro del Mormón. Entonces, se considera este hecho o esta narración como el punto de partida del mormonismo. Entonces, esa es la base doctrinal, por decirlo de alguna manera. La historia, ya le mencionaba, bueno, nace José Smith en el 1805, en el 820 recibe esta primera visión, ya entre el 823 y 1827 afirma que este ángel
le entrega unas planchas de oro que contienen la historia de los antiguos profetas en América. En el 1830 publica el libro del Mormón y funda la iglesia en Nueva York. En el año 1844, José Smith es asesinado en Illinois, y en el año 1847 Brigham lidera a los mormones en Utah, donde establece su comunidad. ¿Ya? Este es el tiempo entonces, digamos, el proceso, digamos, o la cronología de la historia. El mormonismo comenzó su obra misionera entre los latinos por ahí por el año 1876. Principalmente entró en la Ciudad de México. Ya fue predominante, digamos, pero luego de 3 años desapareció debido a la oposición férrea que existe hasta el día de hoy en México. Se sabe que es un país muy católico, por lo tanto la Iglesia Católica Romana se opuso y no duró más de 3 años este movimiento y no tuvo mayor realce ni crecimiento. Y hubo otros intentos de crear o de tener prosélitos en América Latina en las primeras 2 décadas del siglo XX, pero finalmente fue, digamos, por ahí en el siglo XX recién que se pudo introducir en América Latina. Hoy en día Estados Unidos y Brasil son los países con mayor número de mormones en el mundo. Aquí está una foto de este señor Smith, quien afirma, como le digo, que este Ángel Moroni le muestra una escritura oculta en planchas de oro. Y él las tradujo como el libro del Mormón. Esta es una imagen que está en la iglesia de Jesucristo, de los santos, en una iglesia mormona. ¿Ya? Contarles que sus principales creencias, primero, ellos no creen en el mismo Dios que creemos los cristianos evangélicos, ¿ya? Si bien es cierto, ellos manifiestan que creen en Dios Padre, en Jesucristo y en el Espíritu Santo, pero lo reconocen como 3 seres distintos, ¿ya? Que tienen un solo propósito, pero esa es su mirada respecto de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No lo relacionan ellos, no validan la Trinidad, sino que son seres distintos. Para ellos, creencias fundamentales, el libro del Mormón, su escritura sagrada, junto con la Biblia, libro de doctrina y convenios, y la perla de gran precio, que también es un libro que fue, ahí lo vamos a mencionar más adelante, pero un libro importante para los mormones. La Biblia, si bien es cierto, ellos la consideran dentro de su literatura, como les digo, tienen su propia interpretación, no creen en el mismo Dios que los cristianos evangélicos. Ya los mormones no creen en un solo Dios, como les decía, sino que tienen esta una diferente apreciación o comprensión de lo que es Dios, según la Biblia y según el cristianismo. El mismo José Smith escribió: muchos hombres dicen que hay un Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son un solo Dios. Digo que esa es la descripción de un Dios extraño. Esto dice José Smith. Todos están apiñados en un solo Dios según el sectarismo, que ellos nos llaman a nosotros los cristianos secta. Y en este caso sería el Dios más grande del mundo, sería un Dios maravillosamente grande, sería un gigante o un monstruo. Eso es lo que enseña José Smith en las enseñanzas del profeta, en su página 345. Ya, otra enseñanza de él, o extracto de sus escritos, dice: Dios mismo fue una vez como nosotros. Ahora es un hombre exaltado y está sentado en su trono en los cielos. ¿Se da cuenta que estas falsas doctrinas y estas herejías son publicadas y son manifiestas? Ellos dicen creer en la Biblia o la aceptan como libro, pero ellos tienen sus propias enseñanzas. Esto lo escribió José Smith. Ahora es un hombre exaltado y está sentado en su trono en los cielos. Hemos imaginado que Dios era Dios
desde toda la eternidad. Refutaré esa idea y quitaré el velo para que vean. Esas son enseñanzas del profeta José Smith. Y estas conclusiones doctrinales son completamente diferentes a lo que la Biblia afirma. Los cristianos creemos el testimonio bíblico de que Dios lo ha sido desde la eternidad, ya antes de que fueran los montes creados, naciera todo, Dios existía. Él ha estado desde siempre. Los mormones, por el contrario, creen que Jesús fue creado y que fue el primer espíritu en nacer del Padre. Ellos afirman erróneamente, contra toda afirmación bíblica, que Jesús es solo un hijo de Dios entre muchos, y entre los cuales también incluyen ellos en el mismo nivel a Lucifer. Bueno, respecto de la restauración, ellos creen que José Smith restauró la iglesia original de Cristo. Esa es su fe, su doctrina, ¿no? En relación a los profetas actuales, que la iglesia es guiada por un profeta viviente. Respecto del plan de salvación, su creencia es que incluye la preexistencia, la vida terrenal, vida después de la muerte y la exaltación en reinos celestiales. Esas son las ideas que tienen sobre la salvación. Sobre el templo, ¿cuáles son sus creencias? Realizan ceremonias especiales como el bautismo por los muertos y matrimonios eternos. Ellos hacen una serie de ceremonias muy también, ¿cómo llamarlas? Un poco místicas, y sobre todo esto, el bautismo por los muertos, son ceremonias que yo creo que no sé cuántos tendrán testimonios de haber presenciado algo o haber sabido directamente de mormones que lo practican hasta el día de hoy. Y ya sabemos, bueno, la semana pasada comentábamos también de las religiones chinas, que su principal creencia es el culto a los ancestros, muertos, ya muertos directamente. Y la verdad es que reflexionando sobre el tema, son religiones completamente opuestas a lo que la palabra de Dios nos indica, a lo que la palabra de Dios nos menciona, porque nosotros no tenemos ninguna relación con los que duermen en el Señor o están muertos, ¿ya? Y la misma palabra lo indica ahí. Nosotros no es parte de nuestra creencia, menos exaltarles, adorarles, menos invocarlos a quienes han muerto, ¿ya? La palabra del Señor no nos llama a eso. Prácticas y estilos de vida. Bueno, palabras de sabiduría son también textos que tienen y sus prácticas tienen que ver con este estilo de vida también saludable. Ellos muestran también digamos, una imagen muy de beneficencia, digamos, solidaridad, ¿ya? Y también entre su estilo de vida evitan el café, el té, el alcohol, el tabaco, guardan el domingo como día sagrado, donan el 10% de sus ingresos a la iglesia, ¿ya? Y los jóvenes suelen servir como misioneros en misiones desde los 18 años, perdón, aproximadamente a 2 años de servicio mínimo, y creen mucho en todo lo que hay. Ahí me faltaron datos, perdón, pero son principalmente jóvenes quienes dedican 2 años de su vida, ya por 2 años se dedican a lo que es la obra misionera. Ya esta gran cantidad, y ustedes ven, en realidad hay una gran cantidad de jóvenes que dedican su vida a la obra misionera por el mormonismo, y en parte se cree que se debe a que sus líderes afirman o animan en el fondo a dedicar estos años de su juventud, estos 2 años, principalmente 2 años de juventud,
que lo hagan por los jóvenes mismos o por sus parientes, ¿ya? Es como que el sacrificio o la obra que ellos hacen, la hacen por ellos y también por su familia. Siempre intentan ser fieles a la moral cristiana, como les decía, esta imagen o esta idea de una vida saludable, una vida familiar, una buena vida, por decirlo de alguna manera. Entregan sus ganancias y esta parte de los diezmos para ayudar a los necesitados. Siempre mantienen su cuerpo aseado y limpio, a pesar de que no tienen una norma estricta de vestimenta, pero ellos siempre están y se van a ver y van a mostrar muy aseados y muy limpios. Se muestran muy respetuosos y educados con las personas que son o no son de su religión, ¿ya? Y no son racistas ni sexistas, piensan mucho en el prójimo, eh, y cuando alguien de su congregación tiene alguna dificultad, algún problema, ellos practican esta comunidad, esta solidaridad, digamos, entre ellos mismos o en ayuda de alguien que está necesitado. Esta es la portada del Libro del Mormón, una edición entonces del año 1830, que fue donde cuando fue creada o nació de alguna manera oficialmente la religión mormona. Y aquí entonces tenemos principalmente sus libros sagrados. Tienen estos 4 libros, son Doctrinas y Pactos, se le llama, el Libro del Mormón, la Perla de Gran Precio y la Biblia en el mormonismo, que también es una Biblia de alguna manera que se adapta a su religión. Ya no, como les digo, no es la Biblia tan Biblia como la nuestra. Su situación actual en relación a su expansión, y contarles que la iglesia tiene aproximadamente 17 millones de miembros en todo el mundo. Su principal sede está en Utah, como lo mencioné al comienzo. Y hay más de 400 templos en construcción o en funcionamiento. Algunas de las principales controversias o críticas tienen que ver con estas prácticas, la poligamia, por ejemplo, que recién fue abandonada en el año 1890, el racismo, recién en el año 1978 los hombres, hasta ahí, digamos, duró este racismo, los hombres negros no podían recibir el sacerdocio, por ejemplo, y algunas doctrinas diferentes, algunas creencias como la exaltación a dioses, son rechazadas por el cristianismo tradicional, pero para ellos no hay ningún inconveniente. Respecto del mormonismo, contarles entonces que es un movimiento religioso con una fuerte identidad y un crecimiento constante. Y aunque tiene diferencias doctrinales con el cristianismo tradicional, sus seguidores creen que están restaurando la verdadera iglesia de Jesucristo. Una de las enseñanzas más peligrosas del mormonismo es su afirmación de que la salvación, la forma en que el hombre se reconcilia con Dios, no es solo por gracia, sino también por obras. En el libro del Mormón afirma en uno de sus textos, dice, una de las doctrinas más falaces originadas por Satanás y propuestas por el hombre es que el hombre es salvo solo por la gracia de Dios. Oiga, imagínense las declaraciones de los mormones, ya que creer en Jesucristo solo es todo lo que se necesita para la salvación. Eso lo dice su libro, lo dicen uno de los libros escritos por un mormón, un escritor, Kimball, ¿ya? Bueno, al final haremos nuestro análisis. Respecto de los testigos de Jehová, ¿alguna consulta o comentario respecto del mormonismo? Porque ahora vamos a ver y revisar lo que son los testigos de Jehová. O al final podemos comentar si alguno tiene algo más que agregar, ¿ya? Pastora Carolina. ¿Sí? Bueno, por allá por en los años 80,
hubo un gran movimiento aquí en Chile, sobre todo, si recordamos los que somos de esa época más o menos, la época nuestra del liceo, se hacía mucha alusión que los enviaban acá a Sudamérica también. Se habló mucho de eso, que se les enviaba por un tema de postergar o saltarse el servicio militar obligatorio en Estados Unidos. Ah, mire, buen dato. Sí, Ya, no lo manejaba, claro. sí, porque como es obligatorio, entonces ellos ingresaban a la iglesia con la finalidad de poder salir y así, digamos, estar fuera también, especialmente los 2 años, y ahí volver nuevamente a su país, para librarse, Mire, digamos, de ser reclutados. mire, buen dato y probablemente fue el auge aquí en Chile, pues seguramente ahí ya llegaron y se instalaron, porque la iglesia mormona en Chile igual tiene, yo creo que hay muchas ciudades donde, así como están los testigos de Jehová, hay una iglesia mormona. Así No es, sé pastora. si pasará, por lo menos acá en Angola, imagínense, hay una por lo menos. Sí, aquí en Bolivia Eh, también, una mormona y de testigo de Jehová también sí, acá. Sí, sí, y eso es, pastora, probablemente en gracias. cada ciudad. Sí. Muchas gracias por el dato, Pastor Luis. Sí, buen antecedente también. Justamente porque en Chile no tenía yo ese dato no lo incluí, pero claro, en ese año, por eso le decía, fue finalmente a fines del siglo XX con todo el auge instalaron en todo lo que es América Latina. Bueno, muchas gracias. Por respecto a los testigos de Jehová, entonces, eh, bueno, ellos se caracterizan sí o sí por su predicación puerta a puerta, porque a diferencia de los mormones, que igual van puerta a puerta, ellos pasan de alguna manera, así muy livianamente voy a hacer mi comentario, pero la diferencia entre los testigos de Jehová y el mormonismo es la insistencia de los testigos de Jehová. Ya ellos son ahí, se paran en la puerta en grupo y salen. Uno ve a los mormones generalmente como estos jóvenes que andan ahí con su camiseta blanca, su terno, qué sé yo, pero los ve por las calles caminando y ellos como que saludan e intentan hablar, pero no son tan insistentes como los testigos de Jehová, ¿ya? Quienes intentan justificar sus creencias al usar su propia versión alterada de la Biblia. Se distinguen por el uso exclusivo del nombre Jehová para referirse a Dios y mantienen una doctrina única respecto a temas como el fin del mundo, la neutralidad política y la salvación. Los testigos de Jehová también se declaran una religión cristiana, ¿ya? Ellos creen que todas las versiones de la Biblia que los cristianos tenemos corrompieron su contenido. De hecho, ellos manifiestan abiertamente que la Biblia es falible, que la Biblia es un texto que lo escribieron los hombres, no le dan valor divino ni inspiración divina en este caso, y es por eso que hicieron su propia traducción de la Biblia, conocida como traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. ¿Ya? Así se llama esta Biblia que ellos traducen y es la que usan. Sin embargo, los supuestos traductores de esta versión han alterado muchos versículos hasta el punto de que cambian el significado original del mensaje de la Biblia sobre las doctrinas de primer orden, ya puntualmente salvación. Respecto de la historia, contarles que a finales del siglo XIX surgieron en los Estados Unidos, liderados por Charles Taze Russell, quien inició un estudio crítico y profético de las escrituras. Y ahí luego, al año 1880, se funda el grupo que luego evolucionaría en lo que hoy se conoce como los Testigos de Jehová. Ellos se organizaron alrededor de la publicación de la sociedad Watchtower digamos, en referencia a cuál fue la motivación, el estudio de las escrituras, pero buscando de alguna manera todo lo que tenía que ver con esta mirada, como dice al inicio, crítica, profética. Esa fue la motivación que los unió al principio.
¿ya? De estudiar la Biblia, pero bajo esta mirada. En el año 1931 el grupo adoptó oficialmente el nombre de Testigos de Jehová para enfatizar su compromiso de dar testimonio del nombre de Dios. Y esto fue evolucionando doctrinalmente y a lo largo del siglo XX han revisado algunas interpretaciones y prácticas adaptándose a los cambios culturales y legales de los diferentes países. Russell logró escribir una serie definitiva de 6 volúmenes sobre interpretación bíblica titulada Estudios en las Escrituras. Y además este es el hombre que fundó la famosa revista de los Testigos de Jehová, la Atalaya. ¿Ya? Quienes no han recibido una atalaya en su hogar. Y estas son sus principales creencias, ¿ya? Consideran la Biblia como la palabra inspirada. No, perdón, no consideran, aquí, no consideran como la palabra inspirada por Dios, al contrario, ellos no, como les digo, hacen su propia interpretación de las Escrituras. Lo voy a corregir para que quede claro. Dios y Jesucristo creen en Jehová como el único Dios verdadero y entienden a Jesucristo como su Hijo primogénito, subordinado a Él. Ya, por lo tanto, rechaza la doctrina de la Trinidad también, así como los mormones. Respecto del reino de Dios, enfatizan la importancia del reino de Dios, al que se unirán los fieles tras el Armagedón. Esa es su predicación, y un evento inminente que marcará el fin del sistema mundial actual. Respecto de la política y toda la vida social, ellos son muy neutros, se abstienen de participar en actividades políticas, en celebraciones nacionales o en conmemoraciones religiosas que no estén basadas en las Escrituras, como los cumpleaños y festividades tradicionales. Quienes conocen a algunos testigos de Jehová darán también fe de esto, y ellos derechamente no celebran, ya no, nada. Ellos no celebran los cumpleaños, Navidad, ninguna festividad. La consideran paganos todo este tipo de actividades. Respecto de la salvación y la exclusividad, enseñan que solo aquellos que se adhieren a sus doctrinas y forman parte de la organización tendrán la oportunidad de vivir en un paraíso terrenal tras el Armagedón. Solo quienes crean, en este caso, en lo que ellos manifiestan como verdad. Por ejemplo, ellos, ¿por qué no creen en la Trinidad? Y cómo ellos entienden la frase que hay un solo Dios y no validan, como le digo, la Trinidad. En este caso, en los testigos Jehová, dice que hay un solo Dios y se basan en el libro de Isaías, ¿ya? Cuando dice Isaías 46:9, acuérdense de las cosas anteriores, ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro, yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Por lo tanto, esa cita lleva a los testigos de Jehová a creer que Jehová es la única forma correcta para llamar a Dios. Ellos dicen derechamente que Jesús no es Dios, ya ellos creen que Jesús fue creado antes de la fundación del mundo como un arcángel o un Dios menor, cuyo nombre era Miguel, ya, y enseñan erróneamente que Jesús es la primera creación de Dios y que por eso se le llama Hijo de Dios, pero no porque sea Dios Hijo, ya, sino que en el fondo ellos afirman que Cristo nunca dijo ser Dios, ya, esas son sus doctrinas. Y afirman entonces que la Trinidad no existe. Los testigos de Jehová incurren en 2 herejías al enseñar que el Espíritu Santo es una fuerza y que Cristo es un Dios, pero un Dios pequeño, un Dios creado. Ya que Jesucristo no resucitó en la carne, sino solo en espíritu. En su sitio, en su plataforma web o en su sitio web, los testigos de Jehová dicen, si Jesús hubiera resucitado con un cuerpo carnal, habría anulado el valor de ese sacrificio. Sin embargo, esto no fue lo que sucedió.
La Biblia aclara que entregó su cuerpo carnal una vez para siempre. Por lo tanto, los testigos de Jehová no tienen un entendimiento correcto sobre la Trinidad, ¿ya? Y la doctrina que nosotros creemos, porque no creen que esta sea bíblica, y argumentan que no aceptan esta doctrina porque la Biblia no la menciona directamente, o no menciona la palabra Trinidad, sino que ellos dan énfasis en que hay un solo Dios. Por eso se denominan testigos de Jehová. Creen que una persona puede obtener la salvación por fe en Cristo, pero también al pertenecer a su grupo y obedecer sus reglas. Como en otras religiones, en esta secta vemos que creen en la salvación como el resultado de una combinación de fe y obras. Además, ellos creen que Cristo ya regresó al mundo en un evento espiritual e invisible. También que creen que Jesucristo es, como les decía, creación de Jehová. Por lo tanto, es un Dios, pero no como Jehová. Así es que debemos nosotros tener claridad respecto de lo que la Biblia señala, y en este caso la Biblia es clara al afirmar que la segunda venida de Cristo será en un evento físico, no invisible o oculto como lo manifiestan ellos, ¿ya? Con muchas señales y maravillas. Y en otras palabras también dice que la gente sabrá cuando Cristo regrese, porque se le verá. Respecto de las prácticas y el estilo de vida, sí tienen una predicación activa, muy activa. Ahí es muy puntual ver, sobre todo los fines de semana. Hoy en día lo hacen todos los días de la semana, pero son reconocidos por su labor evangelizadora del evangelio de ellos, la noticia de ellos, realizando visitas puerta a puerta para difundir sus enseñanzas y distribuir literatura religiosa. Se reúnen en el Salón del Reino y se congregan ahí para estudios bíblicos, oraciones y sus asambleas. Ya lo mencionaba, no celebran cumpleaños, Navidad, Pascua ni otras festividades. Estas las consideran de origen pagano. Se mantienen en una postura neutral, evitan participar en las elecciones, en el servicio militar y en otras actividades vinculadas a la política o a los conflictos armados. Respecto de los cuidados médicos, rechazan las transfusiones de sangre basándose en interpretaciones bíblicas sobre la santidad de la sangre. Ya ellos son rigurosos en eso y no transan de alguna manera estas creencias. Si uno pudiera destacar de alguna manera, o yo lo hago de manera muy personal, creo que si algo digno de destacar hay, precisamente la perseverancia, la predicación activa y esa práctica férrea o así, ciega de sus creencias, ¿ya? Eso creo yo que son cosas que podríamos decir y hacer una comparación respecto al cristianismo. Lo he dicho con las prácticas de las otras religiones también. Ya ellos no ofrecen una doctrina bíblica, al contrario, su doctrina es peligrosa, en el fondo es peligrosa porque va contra lo que la palabra indica. ¿Y qué es lo peligroso? Lo lamentable es que su mensaje está ahí mezclado entre lo que dice la Biblia, pero mezclado con su interpretación. Por eso es peligroso. Lejos del verdadero evangelio, lo que ellos promueven y predican, lejos de la palabra. Entonces, por eso es una doctrina peligrosa. Y de ahí en lo peligroso, digamos, en la insistencia que tienen ellos de predicar, en lo insistente y perseverantes que son, ¿ya? Porque ustedes sabemos, hay hasta hoy en día hasta muchas bromas al respecto de su insistencia y cómo ellos puede estar pasando cualquier cosa en el mundo, pero ellos no dejan de estar tocando la puerta e insistir hasta que se les abra la puerta. E insistir en entregar su literatura, en hablar de lo que ellos quieren hablar, ¿ya? Respecto de su organización y estructura, su cuerpo gobernante, la organización es dirigida por un pequeño grupo central conocido como tal cuerpo gobernante, que establece la doctrina y supervisa la administración global de la comunidad.
tienen una estructura internacional, se compone por congregaciones locales distribuidas en numerosos países y los cuales siguen lineamientos y programas de estudio uniformes. ¿Ya? Ellos, una sola línea, un material de estudio, una literatura para entregar en su predicación y todo. Y esto, lo mismo, publicaciones y medios, tienen una sociedad que es responsable, una editora y toda una empresa que es responsable de la publicación de su literatura, incluyendo la revista La Atalaya y otros materiales de estudio, que son esenciales para la enseñanza y esta cohesión doctrinal, porque va de la mano, digamos, la palabra con la entrega de literatura. Como les decía, donde ellos son muy insistentes en entregarla, en hablar. Ciertas controversias respecto de su neutralidad y sus relaciones sociales, controversia porque ya les decía, ellos son muy estrictos, un abierto rechazo a participar en celebraciones cívicas, políticas. Eso les ha llevado también de alguna manera a recibir estas críticas y ha tenido estas dificultades a lo mejor para esta integración social y cultural en algunos países. En respecto a prácticas médicas, la negativa de recibir transfusiones de sangre, controversia y debate respecto sobre todo de lo que es las situaciones ante una emergencia médica, la donación de órganos completamente, también está restringida o no derechamente rechazan la donación de órganos. La práctica de aislar o limitar la relación con antiguos miembros que abandonan la fe, esta práctica o política de exclusión, ya también les ha suscitado críticas respecto a esta libertad personal y el impacto en relaciones familiares y sociales. Ellos aíslan, digamos, a la persona que abandona la fe o su fe. Por lo tanto, los testigos de Jehová constituyen un movimiento religioso con una fuerte identidad y cohesión interna, basada en una interpretación errada de la Biblia y su énfasis en la predicación activa, la neutralidad política, su particularidad o particular visión escatológica han marcado tanto su expansión global como las controversias que rodean sus prácticas y doctrinas. Respecto de una breve comparación entre los mormones, los testigos de Jehová y el cristianismo, para ir finalizando nuestra clase, nosotros sabemos que la redención es a través de Cristo Jesús. Los mormones creen que Dios una vez fue como nosotros y ahora es un hombre exaltado, ¿ya? Y que los hombres pueden llegar a ser dioses. Imagínense, el profeta José Smith se refiere a esto como el gran secreto. Y también afirman que nacimos de la unión de Dios y nuestra madre en el cielo. Somos sus hijos espirituales. Buenas obras son necesarias para la salvación. Esa es respecto de la redención, lo que los mormones predican y la doctrina que fomentan. Los testigos de Jehová creen que la salvación viene a través de las obras y no solo la fe. Ellos no creen todo lo que Jesús dijo acerca de sí mismo. La traducción del Nuevo Mundo y las extensiones de la Watchtower se establecen de forma sistemática para eliminar la evidencia de la deidad de Cristo, que es esta literatura que ellos promueven, sus libros que ellos promueven, su propia interpretación de la Biblia, ¿ya? Indican ellos que Jesucristo no es Dios. El cristianismo, el evangelio histórico enseña que Jesús es un todo suficiente Salvador. Cada vez que minimizamos la obra terminada de Cristo en la cruz, estamos en un terreno muy peligroso. El cristianismo histórico cree que Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida. Nadie viene al Padre si no es por Él, como lo dice el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Él no es un Dios creado, un Dios con minúscula, Él es Dios. ¿Ah? Estamos totalmente perdonados cuando nos arrepentimos y confesamos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. ¿Ya?
y no hay restos de castigo, que es lo que en el fondo pregonan estas falsas religiones o estas sextas. La teología importa mucho en nuestras vidas y las doctrinas falsas tienen consecuencias eternas. Entonces debemos esforzarnos en comprender mejor nuestras doctrinas esenciales para compartir la palabra con fidelidad, compartir la palabra con total certeza y convicción de que lo que estamos estudiando y leemos en la palabra es lo que es lo real, es lo verdadero, ¿ya? Entonces, el Señor nos ayude. Esta es la clase del día de hoy y nos quedan unos minutitos para que podamos compartir, porque la verdad es que creo que es muy interesante poder hacer un breve análisis. Como les decía, es importante la teología, de acuerdo a la presentación cómo terminábamos, ¿ya? Importan nuestras vidas. ¿Por qué? Porque debemos tener clara nuestra fe, convicción de que nuestra fe va a contrastar estas falsas doctrinas. Mi pregunta que comparto con ustedes, y porque puedo estar equivocada, que espero estarlo, ¿estamos realmente como cristianos nosotros tan convencidos como lo hacen estas falsas creencias, los predicadores de estas falsas religiones? Ya nosotros tenemos esta misma convicción, practicamos, conocemos realmente nuestra palabra y la pregonamos con total certeza. Abro pregunta, tienen libertad, nos quedan unos minutos para poder comentar, ¿ya? Si hay algún otro comentario que ustedes quieran compartir, aprovechemos que nos quedan unos minutitos de clase. Pastora, Pastora Cristina. sí, de cierta forma, como dice usted, yo creo que no estamos tan aferrados a nuestra doctrina como ellos, porque Claro. nosotros no supuestamente, nosotros tenemos la doctrina verdadera, el evangelio verdadero, pero Exacto. yo veo, pastora, que nos falta mucho a nosotros decidirnos a hacer las cosas. Mire, se lo digo porque lo he visto. Tengo una vecina que es testigo de Jehová, pero insistente, no debería pararse en la puerta, sino de que yo la mayor parte del tiempo encuentro en mi buzón cartas de ella, que ella me invita, a su iglesia me invita, me deja textos bíblicos, me deja folletos, como decimos nosotros, Claro. de Dios, de Jesús, o sea, de textos de bíblicos como ellos lo explican. Pero son muy insistentes, la verdad es que aquí en la puerta igual han pasado muchas veces. Y incluso ella también ha pasado por fuera de la casa. Pero yo creo que nos falta a nosotros tener esa insistencia de poder, como dice usted, de hablar, de hablar. Muchas veces a nosotros nos da vergüenza hablarle al vecino de que Cristo le ama. Ellos no, ellos se pueden estar una hora con una vecina hablándole de las cosas de Dios. Bueno, gracias al Señor, el Señor me ha dado la valentía y yo a mis vecinas le hablo claramente ahora. Las tengo invitadas a la iglesia, dicen que van a ir, pero todavía no van. Y en cuanto a los mormones, también de muy cerca, ellos cuando vienen a golpear la puerta, ellos le ayudan a uno, le dicen a uno si necesita que le ayuden a hacer aseo, que si quieren le ayuden a cocinar, ellos se ofrecen para ayudar a lavar la ropa sucia. Sí. Entonces a mí me sorprendió cuando vino unos jóvenes aquí, me insistían que me querían ayudar a lavar la ropa sucia, a hacer aseo, incluso me dijo uno, yo sé cocinar, le podemos ayudar a cocinar, y eso sorprende, Sí. porque de repente uno necesita de sus hermanos que por lo menos le visiten y no está eso. Entonces, no, de cierta forma, aunque ellos, digamos, están errados, digámoslo así, ellos nos dan un ejemplo de lo que debería estar en nosotros.
de lo que debería existir en nosotros como los que tenemos el verdadero evangelio y que tenemos las cosas claras como se dice. Claro. Eso, mi amada. Muy bien, muchas gracias, Pastora Cristina. No sé si alguien más quiere compartir. Pastora Carolina. Pastor Alejandro. Dios les bendiga. Bendición. Yo recuerdo cuando inicié mi caminar en Cristo, por allá en Chillán, hace 17, 18 años antes de llegar a Conti, me congregaba yo en 5 de abril con el pastor Luis González. Y yo llegué a la iglesia y me empecé a congregar con los varones. En ese tiempo tenía edad para estar a los jóvenes, pero no me llevaba bien con los jóvenes. Y había un poquitito en 5 de abril. Así que salía con los varones para todos lados. Y en una oportunidad, el hermano Gonzalito, de ahí de 5 de abril, a lo mejor el pastor Eulogio lo ubica, la pastora Isabel, un varón muy antiguo en 5 de abril. Y él en una oportunidad nos comentó algo similar que le pasó, que los mormones pasaban siempre por su casa. Y en una oportunidad, él, para no ir en contra de ellos, los invitó a la casa y conversaron. Ve que siempre en la primera conversan y muestran todo, y agendan al tiro una segunda visita. Claro. Él quiso ser cortés con los mormones y les dijo, ya, perfecto, los voy a atender, pero le voy a pedir palabra del Señor para responderle en la próxima visita. Y a veces la concretamos. Pasaron los días y llegaron, y estos varones iban a entrar a su casa y les dijo, sabe que no los voy a poder atender. Yo le dije, pero ¿cómo? ¿Por qué no? Lo que pasa es que yo le pedí palabra al Señor para poder atenderlo hoy día por segunda vez, y me salió Gálatas, dijo. Gálatas 1:7. Y dijo, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros, un ángel del cielo, os predicare otro evangelio distinto al que hemos anunciado, sea anatema. El Señor es clarito, me dijo. No puedo atenderlos más en mi casa. Y eso me quedó a mí marcado en el corazón. Claro, lo tengo de referencia cuando, claro, uno cortésmente atiende a un testigo de Jehová, uno tiene amigos mormones, pero cuando ya entramos a este tema doctrinal, está la palabra justa. En otra oportunidad yo quise preguntarle, pero a ver, traten de evangelizarme a mí, a ver, ¿cómo me evangelizarían a mí? ¿Con qué mensaje? ¿Cuál es el texto? Y no hablan nada de Jesús, nada de la salvación, nada. Entonces yo tenía también, lo tuve como referencia para mí el texto, que está, igual es súper largo, que está en 1 Corintios 15, del 1 al 34. Ahí está, ojo con el evangélico, estamos predicando. Y ahí también hace alusión a eso como refuerzo, porque la pastorita decía ahí que muchas veces nosotros como cristianos no tenemos argumento como para hablar con un testigo de Jehová mormón, porque están súper preparados, súper, si estudian, pero esa referencia que aparece ahí al verdadero evangelio al que nosotros debemos seguir, y por eso son religiones comparadas. No se desvirtúan de la palabra. Así que, tremenda la que soy, pastorita, me encantó. Y lo más peligroso es eso, que estas mezclas, media verdad, media mentira, que es lo que hace el diablo. Esa es obra de Satanás. Satanás siempre va a estar ahí mezclando, lo ha hecho desde siempre, desde la eternidad. Entonces, esos son los cuidados que nosotros tenemos que tener, esa convicción clara de nuestra fe, en qué creemos, ya que conocer bien a nuestro Dios para poder rebatir con claridad, porque de verdad que la insistencia de ellos, tanto de los mormones como de los testigos de Jehová, su insistencia, pueden hacer dudar o tambalear en algún momento, o decirle, ¿sabe qué? O dejar sin respuesta a alguien. Pero cuando uno tiene argumento sólido con un testigo de Jehová mormón, no viene más. No, eso, sí. Uno, cuando ya sabe sin que... ser ofensivo, ni escandaloso, como dicen varones gigantes, ¿cierto? Nada, con palabras sazonadas, con argumentos bíblicos y la visión del Señor, no molestan más a uno, nunca más vienen. Pasan por al lado, pueden pasar por la casa,
pero no golpean más las puertas, no llaman por teléfono, no. Muy bien, Pastora, muchas gracias. Sí, pastora, sí, pues tiene razón el pastor Alejandro, porque acá al menos no ha pasado. Porque y encima yo tengo en la entrada de mi casa un letrero que dice: yo en mi casa serviremos a Jehová. ah, Pero en una Ahí oportunidad, está, por eso pasan a su casa. y en una Con otras oportunidad, casas tienen el tetagramatón afuera. y en, Sí, en una sí, me oportunidad, dijeron. en una Golpean con más ganas. oportunidad, ya, en una oportunidad, por eso pasaron aquí, porque dice: yo en mi casa serviremos a Jehová. claro. Porque yo me puse, ya empezaron a hablar y todo, y ya empezó el tema de ella, de cómo yo nombré mucho a Dios. Me pregunta si era cristiana. Sí, le dije: yo soy cristiana, soy hija de Dios, ya. Y me sacó por el lado de que cómo yo nombraba, cuál era el nombre de Jehová. Y yo le dije: para mí Jehová es Dios, es Cristo, es Jesús, es Señor. Y me dijo que no, porque yo estaba equivocada, que Él solo se llama Jehová, no tiene ningún otro nombre. Para ellos es Jehová solamente. Que yo los nombres que yo le daba estaba mal, porque me dijo: ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Cristina. Ya me dijo: por eso, ¿a usted le gustaría que la nombraran con otro nombre? Y yo le dije: pero el Dios al cual yo sirvo, cuando yo lo invoco, le dije, cuando yo oro ante Él sabe que yo lo estoy nombrando a Él, porque mi rey es soberano. Él es soberano, le dije, Él sabe que yo lo estoy nombrando a Él. Cuando le digo mi Señor, mi Dios o mi Salvador, Él sabe que yo lo estoy nombrando a Él. Y no, que Él solo se llamaba Jehová. Sí. Y lo otro que ellos dicen en esa oportunidad, me dijo de que los salvos, los que el Señor ya antes de su venida, que todos los salvos el Señor los va a llevar a un monte alto acá en la tierra. Ya, Y ahí dice: después que la tierra sea purificada, todos esos salvos van a venir a poblar la tierra. Pero que el Señor los va a llevar a un monte alto y ahí los va a tener a salvo mientras el Señor purifica la tierra. Ahí me doy cuenta que están bastante errados. no, y además de afirmar que los 144.000 son los que crean en su doctrina, pues en los testigos que se manifiesten abiertamente. Sí, pastora, perdón, eso es una mala información, porque una vez también un joven, yo estaba haciendo aseo en la iglesia afuera, y pasa un joven y se puso a hablar conmigo, pues me dijo: oiga, me dijo, o sea que nosotros ya no tenemos ninguna esperanza de salvación. ¿Por qué? Le dije yo. Porque me dijo: pero si los 144 ya están sellados ya, pues así le dije yo que no, que quién le había dicho. Me dijo que ellos, por los testigos de Jehová, le habían dicho. Le dije que no, le dije yo. No. Eso le dije yo, ya están listos, pero le dije yo, eran de las tribus de Israel, ya, le expliqué un poco al joven para que me entendiera, pero le dije yo, con la venida de Cristo vino una nueva oportunidad para nosotros. Entonces ahí el Señor me dio como hablarle, ahí yo creo, bueno. espero que se haya ido un poco convencido, pero de verdad ellos informan mal y la gente cree Claro. a los que informan mal. Y a ¿Se nosotros acuerdan? la verdad no nos creen. Bueno, sí. ¿Se acuerdan cuando iniciamos las clases de religiones comparadas? Lo que yo les comentaba era eso precisamente, que desde siempre el hombre ha buscado, ¿por qué? Porque Dios nos creó tripartito también, alma, cuerpo, espíritu. Entonces, el espíritu del hombre natural, como hablaba el pastor Marco en la clase anterior, este estado natural donde no ha tenido su encuentro con el Señor, digamos, sino que antes de que el Espíritu Santo pose o repose o viva en nosotros, somos personas naturales, pero aún así cada persona necesita una conexión con espiritual, digamos. Ya la persona más incrédula igual busca de alguna manera, por supuesto, cuando son ateos o dicen no creer en Dios, buscan otras religiones o otras formas de conectarse con lo espiritual. Pero el hombre en general tiene esa necesidad
de satisfacer el espíritu, esa vida, o esto espiritual. Entonces le ponen otros nombres, pero es eso, ese anhelo que tiene el ser humano y lo traemos, nacemos con eso, ya de tener esta conexión con Dios. Entonces busca en otros lados. Claro, a veces pasa que se cierran a la creencia bíblica o a lo que Dios establece. Ya se cierran y por eso buscan otras religiones y son propensos a creer. Lo que más cuesta entender un poco es por cómo a veces creen cosas que son tan irracionales o cosas que uno lee la palabra, lee la Biblia y no sé, de repente podemos pensar que es algún mensaje tan fácil de entender, que como que más fácil, que más simple. Y no, a veces le gusta irse por lo difícil y creer cosas que son realmente irracionales. Bueno, nos ayude el Señor, no sé si hay alguien más. Hay como subliminales. Yo también, no sé si una vez conversé con un testigo de Jehová, un mormón, acerca del infierno, que ellos no creen en el infierno. ¿Y dónde aparece el infierno en la Biblia? No aparece, dice. Claro. No aparecen. Y el otro texto que también me llamó una vez la atención, que está en Lucas 23:43, que en la versión de ellos, o sea, en la versión de nosotros, la Reina Valera dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Y en la versión de ellos dice, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Ellos hacen la referencia, que la certeza de que como que ahí la perturban en el contenido. Sí. Totalmente, o que Jesús no fue crucificado, sino que fue colgado en un madero. También lo tienen ellos como, de hecho mi hija también, Lamparito, ella tiene su mejor amiga, testigo Jehová. Y congenian, y este tipo de cosas de repente, ahora estaban conversando eso, hablaban, le decía, pero ¿dónde dice en la Biblia que Jesús fue crucificado? Fue colgado en un madero. Mira, ¿Sí? qué sutil, ¿eh? Sí, es Es sutil. el tema. Sí, son Porque cambios uno dice, cosméticos para lo general, pero son detalles que marcan la fe con respecto a eso mismo de la salvación de este ladrón que estaba ahí. De cierto digo, hoy estarás conmigo. No le dice claro, hoy, futuro, estarás conmigo en el paraíso, sino que dice, te digo claro, hoy, estarás sí, conmigo. No, son... sí. Bien, bueno, aquí estamos con todo el anhelo de seguir estudiando la palabra del Señor.